este tiempo vamos a comenzar a ver la vida de el primer mediador que la Biblia menciona en sus páginas. En el Nuevo Testamento nos enseña que Jesucristo es el mediador entre los hombres y Dios. Pero en el Antiguo Testamento nos enseña de la vida del primer mediador, legislador, libertador del pueblo de Israel. La enseñanza de la vida de Moisés es muy importante porque es bueno que usted sepa, las páginas de la Biblia mencionan muchos personajes, pero hay 3 personajes en toda la Biblia que son los que se mencionan muchas más veces. Esos personajes son Jesús, Moisés y David. Solo hay 3 que la Biblia menciona muchas más veces que todos los demás. Esos 3 personajes son Jesús, Moisés y David. Esos 3 nombres son los 3 nombres de personajes más mencionados en toda la Biblia. Por eso es que es muy importante que preste atención a la enseñanza de la vida de Moisés. Porque estaremos hablando de uno de los personajes que la Biblia menciona más que el resto de los demás personajes. Personajes que tienen una gran importancia, su vida, su andar, su peregrinaje, su proceder, su pensamiento, la manera en que caminaron. En este caso, Moisés. El libertador Moisés. El legislador Moisés. El mediador Moisés. Creo que nos deleitaremos en el aprendizaje de la vida de este hombre, Moisés. Vale la pena observar la vida de Moisés y observarla bien, ¿sabe? Y cuando yo digo bien, me refiero a meditar con profundidad lo que la Biblia nos enseñe acerca de Moisés. Meditarlo con profundidad. No es bueno que lo que aquí hablemos de la Escritura acerca de la manera en que Moisés vivió, no es bueno que a cualquiera de los que está aquí le entre por aquí y le salga por aquí. No es bueno. Ser oidor, olvidadizo, delante de Dios no vale de nada. Ser hacedor de la enseñanza y de la ley de Dios es lo que a Dios le agrada del hombre que le busca. Si usted dice que sabe, pero no obedece lo que dice que sabe, usted no le agrada a Dios. No, yo sé eso. Yo sé que la Biblia dice eso, pero usted no hace lo que usted mismo está diciendo que sabe, que la Biblia dice. Usted tiene un problema grave con el Señor, ¿sabe? Porque usted podría ser tomado delante de Dios como un rebelde, sin causa. A Dios le agrada el hombre que lo oye, lo ama y lo obedece. La manera en que los cristianos muestran que aman a Dios es obedeciendo a Dios. No hay otra manera de mostrar que amamos a Dios. La única manera
que tienes y que tengo para mostrar que amas a Dios y le has conocido es obedeciendo a Dios. Y obedeciéndolo en todo, no en algunas cosas sí y otras no. Y algunos dirán, es que es muy difícil obedecer a Dios. Miren, náguara, es que, ¿quién va? Eso es muy difícil, obedecer a Dios, náguara. Quien diga esas cosas, no tiene al Espíritu Santo de Dios morando en su corazón, dentro de él. ¿Crees tú que eres más sabio que Dios? ¿Crees tú, criatura creada, que eres más inteligente que el Creador divino que te formó? Él ha dotado a los creyentes de la capacidad de obedecer sus mandamientos. Los ha dotado de tal manera que ha hecho lo correcto, que encontró la fórmula apropiada y correcta para en la persona del Espíritu Santo venir, meterse dentro del creyente en su corazón y facultarlo para obedecerlo a él mismo. Dios jamás pediría de ninguna criatura que él mismo creó que le obedecieran si no fuera posible. Si Dios demanda de sus criaturas, de su creación, obediencia, compromiso, verdad y amor, es porque Él mismo te faculta de tales cosas y atributos que provienen de Él para que le sigas, para que te consagres a Él, para que lo ames. No oses argumentar en lo contrario, porque si Dios ha dicho que es posible que el hombre le ame y le obedezca, es porque Dios ha provisto los mecanismos eficientes y verdaderos para que el hombre viva en integridad, santidad, amor y obediencia para con Dios. Aunque en este tiempo no se vea, la Biblia dice que así es. El mecanismo más importante que Dios ha provisto para su criatura es venir a vivir dentro de la criatura como templo y morada. Primera de Corintios 3:16, Primera de Corintios 6:19, dice: no ignoréis que vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios mismo viviendo dentro del corazón del hombre, conduciéndolo, guiándolo, santificándolo, para que el hombre agrade y tenga comunión con Dios. Así vivieron nuestros antiguos hermanos, los cuales perecieron en la fe, de los cuales hoy es menester hablar de la vida de Moisés. Así vivió aquel varón. Y creo que en este tiempo es posible seguir viviendo delante de Dios de estas mismas formas, porque Dios continúa vivo. No se ha cortado el brazo de Jehová para salvar. La santidad no se ha extinguido de Dios, ni de los que le buscan. La santidad, la verdad y el poder del Evangelio siguen vigentes para aquellos que han creído con verdad, sin hipocresía ni falsedad. Aquellos que no andan en una falsa y vana religión, sino aquellos que han conocido al Dios eterno, el cual les ha dado salvación por la muerte en la cruz del Calvario y por la gracia que ha derramado, la cual emana hasta hoy, para que los sedientos, los penitentes, los perdidos y extraviados vengamos y pongamos el vaso lleno con las gotas de gracia y de sangre que purifica
y salva el alma de aquellos que crean. Datos familiares de la vida de Moisés. Los padres de Moisés fueron Amram y Jocabed. Así se llamaron los padres de Moisés. Amram y Jocabed. Éxodo 6:20 lo dice. Allí pueden acudir al texto y les va a mencionar que Amram y Jocabed fueron sus padres. Por cierto, no eran cualquier clase de padres. Los dos eran descendientes de la tribu de Leví. Tanto Amram como Jocabed eran descendientes de la tribu de Leví. Una de las tribus que al ser redimidos cuando Leví era una persona, ¿sabe? Era un hombre llamado Leví. No era un pueblo ni una ciudad. Era un hombre que se llamaba Leví. Los nombres de los judíos y de los hebreos no se parecen mucho a los nombres de nosotros, los suramericanos o latinoamericanos o el mundo oriental. Nosotros pertenecemos al mundo, occidental. Ellos pertenecen al mundo oriental. Los nombres de nosotros es Pedro, Marta, María, José, Juan, Josefina. Gloria a Dios por todas las Josefinas. El papá de Moisés se llamaba Amram y su mamá Jocabed. Eran de la tribu de Leví, la tribu que Dios llamó para consagrarla al sacerdocio del templo, del tabernáculo. O sea que los descendientes de la generación de Moisés eran gente que Dios tenía con ellos propósito. Dios no llamó a Moisés de cualquier tribu. Dios llamó a Moisés de la tribu de Leví. Moisés es descendiente de la tribu de Leví. Aquella tribu que fue consagrada al sacerdocio, al servicio del tabernáculo y del templo. Ustedes pueden ver que él era de la tribu de Leví, porque en Éxodo capítulo 2, versículo 1 lo dice. Los que quieran confirmar. Moisés tuvo esposa. Fue casado. Sin embargo, con esposa y todo, no hubo excusa para servirle a Dios. Porque una de las cosas que en este tiempo a mí como pastor me tiene muy preocupado, pero muy preocupado, una de las cosas en las que yo veo que el evangelio de este tiempo se ha distorsionado, es que los varones interponen a su mujer y a sus hijos y a su casa como excusa para servirle a Dios. Yo no puedo, dice, porque yo tengo una familia que sustentar y yo tengo una familia que sostener.
Y se ponen bíblicos, ¿sabes? Sí, porque el Señor nos dice que el que no provee para su casa es peor que el incrédulo y ha negado la fe, y que yo soy el proveedor y yo soy el sacerdote y yo tengo que proveerle a mi mujer y a mis hijos. Por eso no puedo servirle a Dios, porque yo tengo que andar trabajando para buscar a mi esposa y a mis hijos la comidita, porque yo soy el sostén de mi hogar. Me preocupa con gran manera esa manera de pensar, ¿sabes? Porque cuando la Biblia dice eso, no se refiere a esa excusa que hoy muchos están interponiendo. Porque si eso fuera así, si eso significara eso, entonces quiere decir que todos los que tengan mujer y hijo, Dios no los puede llamar para servirles, porque ¿cómo? Entonces no habrían pastores, no habrían maestros, no habrían evangelistas, no habrían. Porque la mayoría de los pastores tenemos mujer y hijo. Entonces quiere decir que porque yo tenga mujer y hijo, si Dios me llama y quiere instituirme en el servicio de entregarle mi vida en su obra, yo no puedo. Porque la Biblia dice que yo tengo que proveer, que el que no provee para su familia es peor que un incrédulo y ha negado la fe. No significa eso. El llamado de Dios está por encima de todas las otras cosas. Y en el llamado de Dios, Él te proveerá para que sustente a tu esposa y a tus hijos, y no padecerá. No seamos sinvergüenza ni manipuladores nosotros los varones, que Dios llama. Porque Dios llama a varones a servirle con familia o sin familia, para que le entreguen su vida al servicio de su obra, de la fe, del evangelio. Pero veo la escena de hoy, algo ha cambiado, algo cambió en los hogares. Y muchas de las mujeres que están en los hogares cristianos, ¡epa! Aquí no hay nada. ¿Qué vamos a hacer? Y los zapatos ya se rompieron. Y no hay aquello y no hay lo otro. Y parece más bien que incitaran a sus maridos a que salgan a la calle a buscar dinero para poder estar bien. Pero veo muy pocas mujeres en los hogares cristianos diciendo: ven, esposo, ven acá. Vamos a arrodillarnos aquí tú y yo, vamos a clamarle al Señor, vamos a rogar que las provisiones lleguen. Busquémosle, vamos a leer la Biblia, vamos a esperar, vamos a soportar. Alguna idea nos va a dar el Señor, algo hará Él por nosotros. No veo esa escena de Saraí, Sara. No veo la escena de Jocabet, de Séfora, que fue la mujer de Moisés. Y Moisés le sirvió a Dios mucho más que cualquiera de los que estamos aquí. Pero tenía una señora que se llamaba Séfora. ¿Es que acaso Séfora no comía? ¿Es que acaso Séfora no se vestía? Ah, pastor, pero tuvo esposa nada más. No tuvo hijos. Entérese hoy por la Biblia si tuvo hijos, ¿sabe? Y algunos dicen: no, porque para mí mis hijos son lo más importante. Primero mis hijos y después lo demás. Cuando a mí mis hijos me piden algo y viene mi niñita o mi niñito, ¿verdad? Mamá, papá, cómprame una galleta. Mamá, no hay queso. Mamá, ¿y cuándo vamos a comer pollo? No, cuando a mí mi hija o mi hijo me dice eso, mire, a mí yo tengo que hacer algo.
yo tengo que salir, yo tengo que buscar, yo no puedo, ¿cómo voy a permitir que mi hijo, mi hija, lo que a mí más me duele en esta vida, me estén pidiendo pollito? Y yo, que soy su padre, su madre, yo no tenga para comprarle el pollito, o la galletita, o el quesito, o la mantequillita a mi hijo. No, no puede ser. Eso a mí me duele mucho. Sí, sí. Y andan como locos. ¿Por qué? Porque hay que comer. Y los hijitos que están en la casa demandan y piden. ¿Sí o no? Y como muchos de nosotros éramos unos sinvergüenza cuando no conocíamos al Señor y decíamos que nos gustaba comer bueno, no es que a mí me gusta, les enseñamos esas cosas a nuestros hijos. Y ahora que hemos conocido al Señor y sabemos que no es así, que hay que andar con humildad, que hay que esperar, que hay que recibir todo lo que Dios nos dé y darle gloria a Dios, ahora no hallamos a dónde meter la cara, porque el muchacho al que nosotros le enseñamos que había que comer bueno, ahora nos demanda y nos pide. ¿Y qué pasó, pues? ¿Y hasta cuándo vamos a comer lentejas? No quiero, quiero pollo, carne, carne. Y nosotros sabemos que fuimos nosotros los que le enseñamos esas cosas a nuestros hijos. Y ahora no hallamos cómo hacer para resarcir la enseñanza que les metimos en la cabeza. Por ende, tenemos que salir por ahí a ver qué resolvemos para que lleguen los soberanos, dicen ellos, ¿eh? Moisés tuvo 2 hijos. Éxodo 2:21, allí menciona a Séfora, la esposa de Moisés. Qué afortunada Séfora. Ser la esposa de Moisés, el legislador de Israel, el primer mediador del pueblo de Israel. Moisés. ¿Cuánto privilegio tuvo Séfora de ser la esposa de este varón? Pero ¿cuánto tuvo que haber colaborado? ¿Cuánto tuvo que haber ayudado Séfora a Moisés? Hermana que estás aquí, vamos a estudiar 2 personajes en uno, ¿no? Vamos a estudiar a Moisés y a Séfora. Aprende de Séfora. Moisés, ¿para dónde vas? Te vas a ir 40 días para... 40 días. Moisés, ¿qué voy a comer yo? ¿Y quién me va a ayudar con los muchachos? ¿Y qué? 40 días en el Sinaí, Moisés. No, ¿dónde estará Moisés? No ha llegado Moisés. Ay, ¿y ahora quién me va? ¿Qué pasó, pues? ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó a los evangélicos de este tiempo? ¿Por qué el evangelio ahora es así? ¿Por qué Séfora no pensaba como piensa usted, hermana, que está aquí? O amiga, que está aquí. ¿Por qué Moisés no pensaba como piensa usted, varón, que está aquí, hermano, que está aquí? ¿Qué nos pasó? ¿De qué nos minaron la mente? Séfora era de carnita y hueso, ¿sabe? Así como usted. Es más, usted le va ganando a Séfora. Si usted ha creído, en usted vive el Espíritu Santo. En Séfora no. El Espíritu Santo no vivía en Séfora. Sin embargo, sin embargo, Séfora jamás fue impedimento. Séfora jamás fue estorbo
Séfora jamás presionó a su marido para que le saliera a buscar un cabrito o un corderito o leche o pancito. Séfora aceptó que Dios había llamado a su esposo. Lo apoyó, lo ayudó, lo acompañó. Vamos a echar una meditadita aquí. ¿Cuánto tiempo? Ahí está el señor Moreno. De una vuelta. ¿Cuánto tiempo caminó el pueblo de Israel en el desierto? ¿Moisés estaba con ellos? ¿Sí o no? ¿Y Séfora? Moisés, ¿y hasta cuándo vamos a andar aquí en este solazo? ¿Y para dónde? ¿Y para quién me mandaría a mí a casarme contigo? Y de paso puro desierto. Y de paso con ese poco de gente. Y por cierto, la Biblia lo dice, lo vamos a ir viendo poco a poco. Y tú te vas desde la mañana y te sientas allá en el patio de jueces juzgando a todo ese pueblo todo el día, no me dedicas tiempo, no me atiendes, no me escuchas, no sé, tú, Moisés, y entonces pues. ¿Cómo era el amor de Séfora para con Moisés? Hermana, ¿sabe qué le contenta a una mujer de Dios? ¿Sabe qué llena el alma de una mujer de Dios? Saber que su esposo y su marido le está entregando su vida a Dios. Eso es lo que a una mujer de Dios le debe llenar más el alma y el corazón. Ver a su esposo entregándole su vida al Señor, al Evangelio. Pero algunos dicen, es que yo lo quiero para mí, es que yo lo quiero al lado mío, es que yo no me puedo separar de él. Si lo ama y él está con Dios, déjalo. Déjalo que ame a Dios, déjalo que entregue su vida a Dios, déjalo que sirva a Dios, déjalo que se consagre a Dios, porque si no lo dejas, Dios te va a pedir cuenta a ti de ser estorbo en la vida de tu esposo. Y esposo que estás aquí, nuestro mayor contentamiento debe ser ver a nuestra amada, a nuestra paloma, a nuestra gacela, verla, entregarle la vida a Dios, al Evangelio, a la causa de la fe, de la piedad, de la justicia. Varón que estás aquí, no seas estorbo, porque eso antes en la Biblia nunca fue así. Moisés tuvo 2 hijos. Esa siempre es la brisa. Nos avisa que ella está aquí. Moisés tuvo 2 hijos, Gerson y Eliezer. Tuvo 2 hijos, ¿saben? No tuvo uno. Hay algunas personas, y que cristianas, que con un hijo ponen unas excusas. No, es que tengo que ir a hacer no sé qué. Es que tengo que llevarlo para no sé dónde. No puedo ir para el culto porque tengo que llevar al hijo mío para el fútbol. No puedo ir para el culto el domingo porque tengo que llevar al hijo mío para el fútbol. Papá, que estás aquí. ¿Y en qué momento el fútbol se convirtió en algo más importante que Cristo? Ah, por supuesto, en el corazón de los que no conocen a Dios, cualquier cosa es más importante que Dios.
Pero Moisés tuvo dos hijos, Gerson y Eliezer. Éxodo 18, verso 2 al 4 lo dice, los que quieran confirmar el pasaje. ¿Dónde está la otra silla blanca lenta? Ajá, está afuera. Sí, no está. ¿Qué significaba el nombre de Moisés? Bíblicamente hablando. ¿Alguien lo sabe? Significa sacado. Sacado. Éxodo 2:10 lo dice. Y literalmente eso fue lo que Dios hizo con Moisés. No solamente lo sacó de las aguas, lo sacó de muchas cosas más, ¿sabes? Y a medida que vayamos estudiando la palabra, nos vamos a dar cuenta de dónde el Señor sacó y cómo el Señor sacó a Moisés. Moisés también tenía hermanos. Tenía dos que la Biblia menciona. Y si la Biblia me menciona a dos, yo me quedo con la conclusión de que son dos. Algunos estudiosos dicen que pudieron haber sido muchos otros, pero la Biblia menciona solo dos. Menciona a Aarón, que se encuentra en Éxodo 2:1, y menciona a María o Miriam. Y podemos ver la mención de los dos como tal en el libro de Números. Números 12. Números capítulo 12. Nos habla de Miriam y Aarón. María y Aarón, hermanos de Moisés. Bien, hemos abordado algunos datos familiares de Moisés. ¿Cómo se llamó el papá y la mamá? ¿Cómo se llamaba el papá? ¿El papá? ¿Y la mamá? ¿Los hermanos? ¿Los hijos? Estamos aprendiendo algo, ¿verdad? Acerca de Moisés. Tuvo familia. Que es una de las cosas que quiero enfatizar en gran manera en esta mañana. Porque estoy viendo en la iglesia un panorama mundial de muchas excusas para servirle a Dios por la familia. No, es que y para los varones y para las varonas de los hogares, ahora el esposo y la esposa y los hijos son más importantes que Dios. Y hay que darles comidita a ellos y ropa y todo. Y tenerles todo al día porque ellos son más importantes que Dios. Porque Dios me dio familia. Te voy a echar un cuento. Antes de que existiera tu familia, ya Dios existía. ¿Quién fue primero?
¿Dios o tu familia? ¿Y en tu vida, quién es primero? No responda. No respondas. Medite bien primero. ¿Y en tu vida, quién es primero? Cada quien que encuentre su respuesta debe preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué es primero la muchachita o el muchachito que Dios? Es más, ¿por qué tienes temor de entregarte a Dios por causa de porque crees y piensas que tu esposa y tus hijos se van a morir de hambre? ¿Por qué tienes ese temor? ¿Es que acaso Dios no te ha demostrado que es lo suficientemente poderoso para no fallar? Porque algunos sienten ese temor. Y dicen, no, ¿y cómo voy a hacer yo eso? Sí. Y cuando no haya 15, ni último, ni 10, ni 25, ni trabajito de carpintería, ni de herrería, ni tigrito. ¿Qué voy a hacer? Vayamos ahora, ya vimos sus datos familiares. Ahora vamos a ver un poquito de lo que es el comienzo de la vida de Moisés en las Escrituras. Estos datos fueron un poco para que el panorama de la vida de Moisés esté un poco más claro, ya sabiendo que tuvo papá, que tuvo mamá, que tuvo hijos, que tuvo esposa, que tuvo hermanos. Éxodo capítulo 1, voy a empezar la lectura. Nos dice así: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. ¿Recuerdan a Jacob? ¿Quién es Jacob? El papá de José. Bueno, vamos aprendiendo, ¿verdad? Recuerden que José mandó a buscar, estoy leyendo Éxodo capítulo 1. Recuerden que José mandó a buscar a Jacob con sus hermanos, ya cuando José develó que él era José y los mandó a venir a Egipto a vivir en tierra de Gosén, donde allí José los sostuvo, los alimentó y les preservó la vida, haciéndoles bien y salvándolos. Y en Éxodo, eso vemos la historia en Génesis hasta el capítulo 50, dice que muere José, todo eso, sus hermanos quedaron vivos. Y en Éxodo capítulo 1 entonces empieza narrándonos esta historia que nos dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cuando cada uno entró con su familia. ¿Cada uno entró con qué? ¿Cada uno entró con qué? ¿Cada uno entró con qué? Ah, tenían familia también, ¿verdad? Leví tenía familia y la dejó. Cuando Dios llamó a Leví a consagrarse al servicio del tabernáculo, Leví obedeció a Dios y dejó a su familia. Cuando digo las dejó, me refiero en el sentido de que Leví nunca puso a su familia primero que a Dios. Pero los evangélicos de este tiempo son así. Primero su familia y después Dios. Primero atienden a su familia y después Dios. Entonces, claro, como en la Biblia hay enseñanzas del matrimonio, se aprovechan de eso para ponerlo como excusa. Pero Dios está por encima de la enseñanza del matrimonio que está en la Biblia. Dios mismo.
Porque entonces, ¿quién le va a servir a Dios? ¿Quién se entregará con su familia, con sus hijos, a servirle a Dios entonces? Porque como Pablo, fueron pocos, no muchos fueron como Pablo. Pablo no tuvo esposa ni hijo, pero no todos fueron así. Ese fue Pablo, pero los demás no fueron así. Los demás tuvieron familia y aún así sirvieron y se consagraron a Dios. Cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Esa fue la familita de José. Cuando fueron a Egipto, llegaron allá a Egipto 70 personas. Aquí estamos, José. Usted nos mandó a buscar. Esta es la casa de Jacob. 70 personas. Cada varón, cada hijo de Jacob con su familia. No hay excusa, hermano. Usted y yo, con nuestra familia, podemos servir a Dios. No hay mayor privilegio que servir a Dios con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus hijas. ¿Cómo pondremos a nuestra familia de excusa y que por la comida? Porque tenemos que buscarles la comida. Porque tengo que trabajar para alimentarlos. Mientras estás trabajando para alimentarlos, no los estás ni instruyendo, ni cuidando, ni guardando, ni protegiendo. ¿Por qué? Porque estás trabajando para alimentarlos. Y a muchas historias de esos que se la pasan trabajando para alimentar a su familia terminan muy mal, ¿saben? Los hijos los odian. Porque tarde o temprano, cuando tu hijo tenga 13 años, te va a decir en tu cara: es que tú nunca has estado para mí. Tú nunca me has dado un consejo, tú nunca me has cuidado, tú nunca me has instruido. Porque tú salías a las 6 de la mañana y llegabas a las 8 de la noche trabajando para que yo tuviera comida, pero nunca cuando te necesité estuviste. Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. Levantaré muchas generaciones y su tierra sanaré, dice el Señor. Levantaré